Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Yo quiero ser Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Gloria a Dios, muy buenas tardes, Dios les bendiga, amados hermanos, que en esta tarde, ¿verdad?, nos están acompañando a través de su programa, Mujeres de Barro. Le damos la cordial bienvenida a todos ustedes. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente, con Amén. La gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De contar con salud y de estar aquí nuevamente a través de un programa más. Amén. Así que les damos la bienvenida y nos presentamos. Amén. El Señor les bendiga. Soy la pastora Emma Hernández y estamos aquí para servirle al Señor y a ustedes. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga. Soy la pastora Sofía Urbano González. Gracias a Dios. Amén. La pastora Sara Acosta Pavón, y con todo gusto para servirle a Dios. Amén. 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 Y una servidora, Cintia Leticia León Caballero. Y pues estamos muy gozosas, ¿verdad?, de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Amén. Le damos gracias a nuestro Señor por una oportunidad que nos da de estar nuevamente presentando este programa de Mujeres de Barro. Y bueno, hoy tenemos la bendición de poder hablar de una mujer, pues para mí en lo particular me agrada mucho este tema de ver mujeres que se levantan como guerreras a pelear por sus casas, sus familias y sus generaciones. Porque Amén. Esta mujer de la que hoy vamos a estar hablando es una mujer para mí de mucho ejemplo. Y la verdad que me fascina mucho ese tema de esta mujer llamada Rispa. Amén. Pero no voy a entrar mucho en el tema ahorita, porque le quiero pedir a mi hermana, la pastora Sarita, que hagamos una oración para poder iniciar el programa Amén. de esta tarde. Amén. Gloria al Señor, oramos. Amén. Bendito eres, Señor Jesús. Padre bendito. Te damos gracias por darnos una oportunidad Te damos más gracias, en este Señor. día de poder compartir la palabra. Permita, Señor Jesús, que el tema de esta tarde sea de bendición para el corazón de muchas personas, aquellos que lo han de ver o oír, Señor, que también sean motivadas para servir, entendiendo el mensaje que tú quieres que nosotros aprendamos en él. Bendice cada una de tus hijas en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, Amén. pues vamos a entrar lo que es los antecedentes, ¿verdad?, de esta mujer llamada Rispa. Y le vamos a pedir a nuestra pastora Emma que ella nos dé todos los antecedentes de este personaje de la Biblia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios, aleluya. Pues vamos a estar hablando acerca de este tema, principalmente de esta mujer llamada Rispa. Y el significado en hebreo de este nombre es Rispa, que su significado probablemente signifique carbón encendido o piedra candente. Y vamos a empezar con los antecedentes en el libro de Josué, capítulo 1, del verso 2 al 6, en donde vamos a ver el antecedente de esta historia de la cual hoy vamos a estar hablando. Y dice la palabra del Señor ahí en Josué, dice la palabra: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates,
Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Amén. Nadie te podrá hacer frente en todos los Gloria a días de Dios. tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Amén. No te dejaré ni te desampararé. Gloria a Dios. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Vemos aquí, es una promesa que Dios hace a Josué, y Dios le promete a Josué que todo lo que pise la planta de sus pies, ese lo va a dar por posesión, y que nadie le podrá hacer frente en todos los días de su vida, que siempre Dios va a estar con él. Y así es, de esta manera Josué entra en esa conquista de la tierra prometida, y empiezan a suceder ciertas cuestiones por ahí. Y en Josué capítulo 9 vamos a ver lo que empieza a acontecer, que es el antecedente de esta historia de la cual hoy vamos a hablar. Y nos habla ahí en el capítulo 9 acerca de que ya estaba en la conquista Josué, ya había pasado la conquista en Jericó y también en Jai. Y vemos ahí en la palabra del Señor, dice que todo esto estaba siendo dado a conocer en todos los pueblos, los cuales ellos tenían que tomar por posesión. Entonces dice que la mayoría de los reyes se enteraron de estas hazañas del pueblo de Israel, de lo que habían hecho, y entonces dice que se unieron todos para pelear contra el ejército de Josué, el ejército que Dios había levantado con Josué. Dice, pero habían unos habitantes llamados Gabaonitas, y dice que estos Gabaonitas pues también llegó a sus oídos todo lo que Josué estaba haciendo con su ejército, y que por la mano de Dios estaban conquistando aquellas tierras que Dios le había prometido que ellos iban a tomar posesión. Entonces dice que los Gabaonitas idearon un plan, algo astuto, pero a la vez mentiroso. Dice que ellos enseguida pues tramaron algo para ser librados de la muerte, porque sabían que Dios ya les había prometido esas tierras, y que por lo tanto Josué y su ejército debían de destruirlos a todos ellos para poder tomar posesión de estas tierras. Entonces dice que empezaron a planear algo, y dice que enviaron a unos representantes de su pueblo ante Josué, y dice que los enviaron con asnos cargados, con alforjas desgastadas, con odres viejos y remendados, y que esos embajadores se vistieron de ropas harapientas y un calzado gastado y remendado, a manera que diera la apariencia de que eran personas miserables. Entonces dice que ellos vienen de esta manera, pero llevan pan seco y con moho. Van de esta manera, y dice que llegan al campamento de Israel, que estaba ubicado en Gilgal, y dice que con mentira llegan diciendo que vienen de muy lejos, que ellos vienen de un pueblo muy lejos, y entonces que ellos venían con la intención de hacer tratados de paz con Josué y su ejército. Entonces los hombres de Josué empiezan a cuestionar a estos Gabaonitas y les mencionan, bueno, ¿cómo vamos a saber realmente que ustedes vienen de lejos? Ahí es donde entra la mentira de los Gabaonitas, y ellos le dicen, mira, chequen nuestro alimento, chequen nuestras alforjas. Cuando nosotros salimos de nuestro lugar, nuestras alforjas venían llenas, nuestro pan venía recién hecho, caliente, nuestras vestiduras, miren cómo están gastadas, nuestro calzado de igual manera. Y entonces eso como que convenció a los hombres del pueblo de Israel, y entonces se acercan a Josué, y Josué les dice, es que si ustedes vienen de un pueblo cercano, no podemos hacer tratado de paz con ustedes, porque se supone que los pueblos cercanos son los que ellos debían de tomar por conquista, por posesión. Entonces ellos le dicen, no, miren, revisen nuestro pan, revisen nuestra alforja, y miren, y entonces ellos se convencieron de que era así, cayeron en la mentira de estos varones gabaonitas. Entonces dice que entonces Josué decide hacer un pacto con ellos. En nombre de Dios hace un pacto, y en este pacto ellos
hacen un pacto en nombre de Dios. Recordemos que Dios le había prometido a Josué que él le daría en posesión y que él estaría con él. Entonces, al Josué tomar esta decisión de hacer pacto, lo estaba haciendo en nombre de Dios. Entonces, Dios no podía dejar pasar este pacto que estaban haciendo. Entonces, dice que estos hacen ese pacto y hacen juramento ahí con Josué y con el pueblo. Pero dice que pasaron 3 días y entonces el ejército de Israel se da cuenta que era mentira, que los gabaonitas era un pueblo cercano, que sus ciudades estaban cercanas y que por lo tanto ellos tenían la orden de destruirlos. Pero ellos habían hecho un pacto, por lo tanto ese pacto no lo podían violentar. Entonces dice que ellos declaran maldición sobre los gabaonitas y la maldición es que serían malditos de ahí en adelante y que siempre serían siervos encargados de cortar madera y de llevar agua a la casa de Dios y también para el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Ese es el antecedente de esta historia en la cual vamos y pues dejo paso a la pastora Sarita, que ella continuará con el tema. Gloria al Señor Jesús, qué bonito pensar en este tema, ¿verdad? El cual se nos está enfocando. Amén. La vida de una mujer, vamos a ver aquí, esta mujer, la desobediencia de Saúl, la soberbia, la altivez con la que él actúa, esto hace que haya cambios. Veamos cómo nuestra hermana sierva del Señor nos habla, ¿verdad?, de este tema. Cómo se enfoca, cómo se habla, y dice ahí primer libro de Samuel, el verso 13, capítulo 13, el verso 9, desobediencia. Hizo cosas contrarias, Saúl, el rey, hizo cosas que a Dios no le agradaba. Se había hecho un pacto, se había hecho un compromiso, pero ahora tenían que cumplirlo. Dice que hizo cosas que a Dios no le agradó, el cual, dice, Saúl rompió el pacto de Josué con los gabaonitas y llevó sangre y dolor a ese pueblo. Josué pactó en el nombre de Dios con los gabaonitas. Saúl rompió el pacto sin el apoyo de Dios. Las consecuencias las sufre el pueblo a través de una hambruna. ¿Cuál fue el problema? ¿Qué es lo que le deriva de esto? ¿Saben qué? Que ahora viene una fuerte hambre y el pueblo de Israel está muriendo por una hambre tremenda en este pueblo. La palabra dice que ahora se encontraron el pueblo en aflicción porque se había hecho un pacto, y un pacto que se hace con Dios, firmado con Dios, no es el hombre, es ante Dios. Dice que este pueblo empieza a sufrir, Israel empieza a sufrir aquello como una angustia, una desesperación. Vamos a ir al capítulo 21, segundo libro de Samuel. En este hermoso libro y capítulo podemos ver ahora aquí la actitud que se toma. Dice que David ora a Dios. David le pide a Dios una respuesta. ¿Por qué están muriendo? ¿Por qué la multitud muere y está muriendo? Hay una muerte, una sentencia contra ellos. Pero dice esta palabra, 21, dice la palabra en su verso 2. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino el resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Lo que ya leíamos con nuestra hermana. Había un juramento de que se les perdonó la vida, pero ellos serían siervos, serían esclavos, iban a trabajar para ellos, leñando, trayendo agua, y así fue, se les perdonó la vida. Pero cuando Saúl endurece su corazón, la soberbia viene y posee su dominio, su autoridad, los mata. Entonces, esto se derramó sangre y a Dios ya no le agradó. Y viene una muerte, una hambruna. Cuando David pregunta, ¿por qué, Señor, ha venido todo esto?
¿Por qué esta muerte? ¿Por qué así? Dice que Dios les habla y les dice, ¿por qué rompió el pacto? Porque hizo algo que no debía hacer. Hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos, y David consultó a Jehová. Jehová le dijo, es por causa de Saúl, por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. La oración de David. ¿Qué hace David? La palabra dice que David oró. Los hijos de Israel se estaban muriendo. Esto causa dolor. ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Por qué está muriendo mi gente? ¿Por qué el pueblo de Israel está muriendo? Dios reclama pactos en su nombre. Él respeta los pactos de los hombres en su nombre, pero exige un cumplimiento de los mismos. Cuando Josué había hecho un pacto, dice que lo hicieron delante de la presencia del Señor. Cuando Saúl lo rompe, ahora estaban rompiendo aquel pacto, aquel compromiso. Dice, él respeta los pactos de los hombres en su nombre, pero exige un cumplimiento de los mismos. David interroga a los gabaonitas acerca de cómo puede satisfacerse. Segunda de Samuel 21, 3 al 4. Lo que vosotros dijereis, ¿qué dijo David? Lo que vosotros dijereis, yo lo haré. ¿Qué pidieron? ¿Saben qué pidieron los gabaonitas? Dijeron, dénsenos los 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl. El escogido de Jehová, y el rey dijo, yo los daré. Aquí hay cosas duras, porque ahora la actitud de los padres lo pagan los hijos. Dice, el pueblo gabaonita no exigió compensación de material, exigió venganza. No pidió los hijos varones para esclavizarlos, ni para torturarlos. Los pidió para darles muerte. Con este pedido daban por satisfacción a su venganza contra Saúl. La actitud de Satanás es igual a la de los gabaonitas. Entendamos esto. No se satisface sino con la muerte. El enemigo no tiene misericordia. Los gabaonitas olvidaron que Josué no les dio muerte. Olvidaron que les fue perdonada la vida, porque su destino era morir. El enemigo no va a tener misericordia de ninguna manera. Él quiere a nuestra descendencia muerta. Nosotros somos sus enemigos, pero nosotros les damos vida permitiéndoles vivir entre nosotros. Oiga, esto es algo tremendo que el hombre también debe de entender. ¿Qué es lo que el enemigo está haciendo? ¿De qué manera está tomando posesión de su familia, de sus hijos, de sus intereses, de lo que Dios les ha dado? ¿De qué manera? De esta manera nosotros tenemos que estar pendientes. Yo creo que este tema es muy extenso y especial. Dice que David hizo entrega de los 7 hijos de Saúl, tomando 2 hijos de esta mujer, Rispa, y tomando 5 hijos que había criado o que tenía Mical. Estos 7 hijos fueron entregados y fueron ahorcados, colgados, se les dio muerte. Él respeta los pactos de los hombres en su nombre, pero exige cumplimiento. Pidieron a aquellos hijos y se les dio muerte. ¿Qué hizo Rispa? Ella, aunque los hijos, los cuerpos estaban muertos colgando, ella fue a defender esos cuerpos. Yo creo que hoy esto debe declararse y decir que como madres nosotros tenemos que luchar por nuestros hijos. Amén. Bendiciones, gloria al Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues aquí vemos, ¿verdad? Lo que está aconteciendo con la familia del rey Saúl. Y vemos cómo este rey Saúl actúa de una manera que muchas veces actuamos también nosotros.
Amén. porque nunca pensamos que todo lo que nosotros hacemos, todas nuestras actitudes, tienen una consecuencia a Así es. futuro. Y hay veces no lo vamos a vivir nosotros, lo van a vivir nuestros hijos, nuestra familia. Entonces aquí tenemos que aprender algo muy tremendo, que todo lo que hagamos tiene una consecuencia, todo lo que damos, todo lo que tiramos para alguien o lo que hacemos tiene un regreso, tiene una consecuencia. Entonces muchas veces a nosotros se nos olvidan las cosas que suceden de el tiempo de Josué al tiempo de David. Había pasado mucho tiempo y ¿a quién recordaba lo que el rey Saúl había hecho? ¿Quién se acordaba de esto y quién decía que todo esto iba a acontecer, iba a caer sobre sus generaciones, ¿verdad? Posteriores, más lo que venía más adelante sobre ellos? Y aquí vemos que esta mujer, Rispa, era hija de Ajá y había tenido 2 hijos de Saúl, y estos hijos habían sido tomados para satisfacer la venganza del pueblo gabaonita. Entonces aquí vemos que son tomados, pero vamos a aprender, aparte de la actitud de este rey, de lo que había hecho, vamos a aprender qué fue lo que hizo Rispa. Aquí vemos que son 2 mujeres a los cuales les son tomados sus hijos y les son colgados, ¿verdad? Para satisfacer esta venganza, para también a lo mejor, pues, calmar un poco el enojo de Dios hacia el pueblo, la ira, ¿verdad? Porque cuando Dios hace pacto, cuando tiene promesas, cuando Dios cumple y no podemos borrar y hoy cambiar. Nosotros así es, nosotros como seres humanos cambiamos, somos cambiantes, ¿verdad? Pero la palabra nos dice que Dios en su palabra no tiene sombra de variación. Amén. Entonces aquí vemos que estas 2 mujeres son tomados sus hijos. A lo mejor ellas decían, pero ¿por qué mis hijos, verdad? Pero venían de un linaje, una generación, de un hombre que había desagradado mucho a Dios, que había hecho lo malo delante de los ojos de Dios, tan así que Dios lo había desechado. Así es. Entonces vemos que esta mujer y Rispa y Mical, ¿verdad? Hija de Saúl, son tomados estos hijos y son ahorcados. Pero vamos a ver la actitud de Mical ante la decisión del rey David y que da muerte a sus hijos. Amén. Aquí vemos 2 mujeres con actitudes diferentes. Mical muy seguramente lloró por sus hijos. Tal vez mucho tiempo, tal vez le dolió, le dio tristeza porque de ella fueron tomados 5 hijos, no fue 2 como Rispa, ¿verdad? Fueron 5 hijos que le fueron quitados, arrebatados para ser colgados. Pero hay algo que a mí me impacta, que ella se quedó nada más encerrada, llorando por lo que le pasaba o lo que le había acontecido a sus hijos. Y aquí vemos a una Rispa que en el proceso que le son quitados sus hijos, ella se levanta como una mujer guerrera que aún viendo esos hijos muertos, ella se levantó a luchar por los cuerpos de sus hijos. Y la verdad que a mí me impacta porque yo pensaba, ¿no?, que nosotros no podemos decir, aún las que hemos perdido algún hijo, no podemos decir que hasta ahí llegaron nuestros hijos. Aún tenemos que luchar contra la muerte de sus hijos. Ahí hay algo importante. Exactamente, y eso es algo de lo que yo quiero adentrarme un poquito. Y aquí vemos, ¿verdad?, el proceso que empieza después de que ella ve a sus hijos muertos. Es un proceso muy doloroso. Porque yo en el plano que he perdido a un hijo, no es fácil ver a un hijo muerto. Y sobre todo, pues cuando ya tienes a un hijo que está en un tiempo de enfermedad, pues tú vas viendo el proceso, ¿verdad? Pero qué difícil es cuando te son arrebatados y ellos no tienen ninguna enfermedad y de pronto el hijo se muere, se va. Entonces, es algo que no se puede entender. Ahí hay algo importante, pastora. Hay algo importante que nosotros podemos ver en eso, porque
Una tiene hijos, que son sus hijos, nacidos de su vientre, pero la otra, ¿qué hijos eran? Así es. Y cómo ella está reaccionando, ¿no? Así. Entonces es donde usted dice, le lleva a aquella mujer que sabe que son sus hijos y no peleó solo por los de ella, Así porque es. cuidó los de Los de la otra, Sí. Mical, ¿verdad? Sí. Entonces vemos que ella toma una decisión de recuperar a sus hijos de manos de sus enemigos. aún muertos. Aún muertos, Los aún muertos. muertos. Entonces no importaba que estuvieran muertos, ella estaba luchando y Por ella ellos. tomó una decisión de no huir, no lamentar y no maldecir, sino ella se enfrentó cara a cara con la muerte. Y vemos la decisión y la fortaleza que esta mujer tenía, porque ella entró en una batalla permanente. Personal. Exactamente. Y yo me vigilia, imaginaba la noche. la escena y yo quiero que todos los que nos están escuchando Amén. en esta hora, ¿verdad? Que están Amén. en esta enseñanza que se está dando con respecto a esta mujer Rispa, podamos imaginar la escena para poder tener en nuestro corazón qué clase de mujer es esta de la Ver que la estamos visión, hablando. ¿no? Porque ella se levantó en un proceso de guerra, en medio de estar viendo colgados los 7 cuerpos, 2 de ellos sus hijos y 5 de ellos de la otra mujer que le habían sido quitados. Así Entonces ella no solamente defendió a sus 2 hijos, ella defendió los 7 cuerpos que estaban colgados. Así es. Y ella tomó la decisión y dice en el verso de 2 de Samuel 21:10 que entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día ni fiera del campo de noche. Entonces aquí vemos que esta tela de cilicio no era cualquier tela. Una tela de cilicio era una tela burda con un tejido suelto, grueso, áspero. ¿Para qué? Para que ella le causara un picor, para que le causara una incomodidad que Y no la le mantuviera permitiera dormir. Y aquí vemos algo muy tremendo, que ella lo hizo enfrente, se posó en un peñasco, que ella no podía pestañear, dormirse, darse el lujo de dormir, porque en cualquier momento ella podía caer. Así es. Entonces, amados hermanos, aquí estamos viendo algo bien tremendo de esta mujer, Así es. que ella se provocó la incomodidad. Y aquí nosotros como mujeres, como padres, debemos de causarnos incomodidad para poder pelear por nuestros hijos. Así es. Amén. Entonces vemos en 2 de Samuel 31:11 que esto fue dicho a David, lo que esta mujer Rispa, hija de Ajá, hacía con esos cuerpos. Cualquier persona que viera esa situación debió haber imaginado que esa mujer estaba loca, que cómo era posible que estuviera haciendo eso, pues peleando cuerpos que ya estaban muertos. Yo me quiero imaginar esa escena en donde ella por mucho tiempo, porque vemos en la escritura que leíamos anteriormente, Desde que está la en siega. 2 de Samuel, Amén. que ella duró casi 7 meses peleando ese cuerpo. Desde el tiempo de la siega, Por la peste. así es. Imagínate Las un cuerpo aves, los en animales. descomposición, un cuerpo que le están brotando gusanos, en donde las aves y las fieras, por el olor que había, Eran eran atraídos. llamados y querían venir a devorar los cuerpos. Y esa mujer peleaba contra ellos porque ella nunca permitió que esos cuerpos fueran tocados. Y mira lo que yo encontraba en todo lo que estábamos leyendo. Esta incomodidad que le causaba era para que no se durmiera. El silicio era para que ella se mantuviera permanentemente atenta para poder Despierta. resguardar esos cuerpos. Así es. No podía escapar de la obligación que ella se había impuesto rescatar los cuerpos de sus hijos, aun cuando ellos estuvieran muertos. El peñasco tiene un significado, es un precipicio, es un
un lugar pues muy peligroso, ¿verdad? Así es. Y en donde ella Podía podía caer, resbalar y caer podía en resbalar. cualquier momento que ella pudiera dormirse. Pero esta mujer Rispa no quería que perder, ¿verdad? Ese es el tiempo que ella no se diera cuenta que sus hijos estaban siendo a lo mejor comidos por las bestias. Así Entonces, el dolor de verlas muertos a sus hijos, yo quiero pensar que ese era el motor que impulsaba a esa mujer a luchar por motivaba. los cuerpos de sus hijos. Entonces, aquí vemos que ella extiende esto sobre el peñasco, aún pensando que podía caer, ella empieza a moverse por la incomodidad, ¿verdad? Que esto le causaba. Pero nosotros vemos que esto tiene un significado. Así es. Ella estaba parada en la piedra, en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Y cuando uno se para en la roca, entonces ahí vemos el poder que tiene Dios sobre nuestras vidas. Amén. Hay un significado que tienen las fieras del campo, que es la consecuencia de la desobediencia. Y esto lo vemos en Deuteronomio 28:26. Y porque la palabra nos dice que cuando nosotros obedecemos, Dios va a bendecir nuestra vida, nuestras generaciones, la de nuestros hijos. Pero si hay desobediencia, también tiene una consecuencia. Y dice, y Va a tus alcanzarte. cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Esta mujer por eso espantaba las fieras y las aves, porque ella sabía que ella no podía permitir que eso fuera una maldición sobre la vida de sus hijos, a pesar de lo que ella sabía que había atrás. Pero ella como madre estaba espantando porque no quería que eso se cumpliera como una maldición sobre los cuerpos El de sus cuerpo hijos. de sus Así hijos. es. Amén. Amén. Entonces aquí vemos cómo ella, viendo a sus hijos muertos, podridos completamente, no dejó que ninguna fiera, ninguna ave del cielo se los comiera. Amén. Entonces vemos una Rispa que había estado protegiendo los 7 cadáveres que estaban ahí, Así no es. solamente los 2 que le podían corresponder, ¿verdad? Como madre, ¿verdad? Entonces aquí vemos que ella fue una mujer aguerrida, valiente y esforzada, que levantó bandera por su casa, su familia. Amén. Entonces vemos que nosotros debemos de hacer como esta mujer, aun cuando veamos que nuestros hijos son lo peor, drogadictos y todos nosotros como padres debemos de orar, Así es. aún viendo lo que veamos de nuestra familia. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué la importancia de defender los huesos de nuestros hijos? Porque hay algo que a mí me impactó de este tema, y lo vemos en Ezequiel 37 del 1 al 14, en donde dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y he aquí, eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera. Amén. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dijo, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos Gloria a y Dios. diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Amén. Señor a estos Gloria a huesos. Cristo. Amén. He aquí, yo hago entrar espíritu en En vosotros y viviréis. Amén. Cuando yo escuché esta palabra, cuando yo entendí que nosotros debemos de profetizar sobre la vida de nuestros hijos, que aun cuando nosotros veamos lo seco que pueda haber en la vida de nuestros hijos, nosotros debemos de estar orando y Así debemos es. de estar declarando que nuestros hijos son para Cristo. Es un sentido espiritual, Amén. porque puede ser que estén vivos, pero muertos en el sentido En espiritual. así es. Y uno tiene que luchar por ellos, no aferrarse como esta mujer se aferró a defenderlos, que el enemigo no se enseñoree de ellos. En Es algo- apariencias, todo esto nos parece algo como una locura, porque la misma palabra nos enseña que hay diferentes tipos de hombre. El hombre natural, que todo esto lo ve como una locura, que es lo más pronto que puede decir un hombre.
ya déjalo, está perdido, ya se fue, déjalo. Pero el hombre espiritual, vea lo que vea, escuche lo que escuche, sigue hablando y le sigue profetizando y sigue diciendo, Amén. mientras vivas, yo declaro en el nombre de Jesús que mi hijo es para Cristo. Amén. Y yo lo aprendí porque yo digo, aunque mi hijo esté muerto, mi hijo es de Cristo. Amén. Porque Él lo mandó con un propósito para mí. Entonces, no podemos dejar a nuestros hijos tirados sin poder orar como padres. Tenemos que levantarnos como esta mujer y pelear aún veamos lo que veamos. Dios Amén. hará algo, ¿no? Porque Amén. así como David escuchó lo que aquella mujer Así estaba es. haciendo y dice que envió, dio órdenes a que se rescataran esos cuerpos y no solamente los cuerpos de aquellos jóvenes, sino que también rescata a los demás y son sepultados. Amén. Entonces aquí vemos que para todo lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Los Aquí esfuerzos. vemos que este esfuerzo no se queda sin una recompensa. No. ¿Por qué? Porque vemos que David envía, ¿verdad?, por esos cuerpos. Una vez que se entera que esta madre ha estado por 7 meses luchando por los cuerpos, por el cadáver de sus hijos, él llama, ¿verdad?, para que no solamente sean recogidos los 7 cuerpos, sino también son recogidos los cuerpos, los cadáveres de Saúl sus hijos, y de su hijo, Así es. ¿verdad? sus hijos. Entonces son recogidos y son enterrados y sepultados en un solo lugar. Y eso es algo que a mí me impactó, porque para todo ya estaba perdido, todos esos cuerpos. Ya nadie daba nada por ellos. Pero para Fueron Saúl, rescatados. el ver el amor de esa madre luchar por esos Para cuerpos, David. tuvo una recompensa Así muy es. grande. Que ellos fueran rescatados y fueran sepultados Así en un es. lugar de honor, Así es. a raíz de una madre que luchó por eso. Así es. Entonces, amadas hermanas, ustedes que están ahí escuchándonos, yo quisiera que ustedes poderles transmitir que no doblemos nuestras manos, que no nos dejemos caer aun cuando veamos que nuestros hijos están perdidos, que aun cuando los veas en la drogadicción, aun cuando los veas donde veas, tú sigas luchando y sigas declarando y sigas profetizando sobre la vida de tus hijos. Así es. Amén. Entonces, yo hoy en esta tarde me gustaría mucho que pudiéramos escuchar el testimonio de la pastora Sofi, ¿verdad? Con Amén. respecto a este tema que hoy estamos trayendo, porque la pregunta que hoy podemos tener es, ¿cuánto estamos dispuestos a padecer aún por la incomodidad para poder rescatar a nuestros hijos Aleluya. de nuestros enemigos? Gloria a Dios. Del enemigo que tenemos todos en común, que dice la palabra que vino a matar, hurtar y destruir nuestros Amén. hogares, ¿verdad? Nuestras vidas. ¿Cuántas veces en la noche te desvelas orando, clamando por la vida de tus hijos, por la vida de tu esposo? A lo mejor muchas mujeres decimos, es que este hombre ya no tiene remedio. Es que este hombre tengo luchando, pero yo he visto mujeres que han luchado una vida y al final tienen su recompensa. Gloria a Dios. Entonces, amadas hermanas, yo creo que esta mujer es una mujer virtuosa, una mujer que aun cuando sus hijos estaban muertos, Dios la ocupó de una gran manera para que esos cadáveres pudieran ser sepultados, y Así esos es. cuerpos, esos huesos secos pudieran tener un lugar de reposo. Así digno, es. ¿verdad? Entonces, amadas hermanas, yo creo que este es un tema hermoso. Así es. Y pues le quiero ceder la palabra a la pastora Sofi, ¿verdad? Que Dios use su vida. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga nuevamente. Dios es grande y poderoso. Yo quiero compartir, amén, en este hermoso momento que Dios nos presta la oportunidad y que a través de este medio hay muchas mujeres, muchos padres, muchas madres mirando este programa, en la cual, amén, gloria a Cristo,
Yo vengo de una familia cristiana. Vengo de unos padres que conocen la palabra de Dios. Mi padre aún vive, pero mi madre hace 13 años está con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero compartir de lo más profundo de mi corazón este hermoso testimonio. Algo que muchas familias y mucha gente tal vez no pueda comprender. ¿Qué significa luchar realmente por tus hijos? ¿Qué significa luchar realmente por tu familia? ¿Qué significa luchar por una congregación cristiana? Amén. Hace tiempo nosotros éramos pequeños. Somos de una familia de 7 hermanos, 2 fallecidos y 5 vivos. Somos 3 mujeres y 2 hombres. Amén, aleluya. De parte de mi padre y de parte de mi madre. Yo vengo siendo la mayor. Los 2 fallecidos fueron antes de mí. Y pues yo vengo siendo la mayor de mis hermanos, de mis hermanas. Y amén, gloria a Dios. Mis padres pastoreaban un templo. Aquí estamos cerca, vecinos de la congregación, amén, de Cozoleacaque. La casa de Dios que mis padres pastoreaban era un templo muy humilde, muy pequeño, donde se congregaban pues muchas almas, amén. Y todos ahí pues glorificábamos la presencia del Señor, glorificábamos a Dios. De tal manera que siempre mi madre luchó con mi papá por sacar adelante el ministerio que Dios había puesto en sus vidas. Ellos se esforzaron grandemente para hacer de ese ministerio, amén, gloria a Cristo, una casa viva, una casa de paz, una casa donde mora el Espíritu Santo. Gloria Pero a Dios. amén, gloria a Dios. Como padres sabemos que habemos hijos, a veces de los propios pastores, a veces de la propia congregación, que vemos a nuestros padres que están orando, vemos a nuestra madre que está clamando, y pareciera que a muchos hijos de pastores se nos hace aburrido ser hijos cristianos, ser hijos evangélicos, ser hijos de la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, si no mal me acuerdo, en aquellos tiempos cuando mi madre se paraba frente a ese ministerio que Dios le había puesto como pastora y pastor mi papá, ella clamaba a Dios. Y tal vez nosotros como hijos, unos que otros hijos adentro de la casa del Señor, pero otros afuera, otros viviendo su propio mundo, otros haciendo lo que no debemos, en la cual, verdad, no teníamos específicamente para ayudarle a nuestros padres en ese camino que ya estaba diseñado, que en ese camino que ya Dios nos había dado. Amén. Entonces, amados hermanos, pasó el tiempo, seguimos adelante, íbamos de vez en cuando como hijos. Ellos jamás desistieron, ellos jamás dejaron la obra, ellos jamás dejaron de buscar la presencia de Dios. Recuerdo perfectamente que mi madre lloraba en esa iglesia, en ese altar, amén, aleluya, aunque muchas personas no llegaban y éramos demasiado pocos, podíamos decirse, pero había una madre con esa petición, amén, dedicada a Dios. Y ella oraba por todos nosotros, aún siendo nosotros pequeños, pero yo estoy segura que ella oraba y ella nos presentaba y ella decía, amén, gloria al Señor, el día que yo deje de estar aquí en esta iglesia, yo declaro que mi hija, yo declaro que mi hijo no se perderán, aunque mi madre no nos veía allá adentro, pero una madre declaraba, amén. Entonces, amados hermanos, quiero decirles con esta palabra, mis hermanos eran pequeños, yo era la más mayor, amén, gloria a Dios. De alguna manera, pues ya tenía igual mi familia, tenía mis hijos y andábamos en el trabajo físico, en el trabajo material. A veces nosotros le damos
tanta importancia a un trabajo físico, a un trabajo material, que a veces nos confundimos y decimos que si nosotros dejamos de laborar específicamente en lo material, vamos a carecer, vamos a padecer de alimento, vamos a tener carencias. Pero no es así, amados hermanos. Cuando nosotros probamos la fe de Dios, cuando nosotros nos agarramos de la mano de Dios, cuando nosotros confiamos en Dios, como dice su palabra, cree y verás que no te hará falta alimento en tu casa. Pruébame y verás. Amén. Amén. Entonces a veces nosotros, amados hermanos, confundimos esa parte. Y hacemos las cosas diferente. Nos vamos primeramente por todo lo material antes que buscar la presencia de Dios y el reino de Dios y su justicia. Amén. Con esto le quiero compartir mis amados hermanos, mis amadas hermanas que nos ven. El tiempo fue transcurriendo y tengo mucha memoria y uso de razón. Amén, gloria a Dios, porque realmente mi madre oraba por todos nosotros. Por todos nosotros oraba. Al cabo que la congregación seguía adelante. Unos hijos iban, otros hijos no íbamos, pero ellos seguían caminando, ellos seguían adelante, ellos no dejaban de seguir en la casa del Señor, orando por la membresía, orando por los hijos que se congregaban y orando por todo el pueblo, como debe ser un cristiano, como debe ser nosotros los pacificadores, que oramos por las ovejas, oramos por los hijos, oramos por la congregación, oramos por todas las familias, aun cuando vienen a la casa del Señor y aun cuando no vienen, nosotros también nuestro deber es orar por ellos. Amén. Amén. Y yo le quiero decir, amada hermana, amada audiencia, que esa hermosa madre, que la tengo muy en mi corazón porque vive en el eterno descanso, ella duerme, un día ella va a volver. Dios promete en la palabra, dice, los muertos en Cristo resucitarán. Amén. Y verán la gloria de Dios. Amén. Y yo confío en esta promesa de la Escritura, confío en esta palabra, amén, que así será, y me aferro a ella, amén, gloria a Dios. Pasó el tiempo, mi amada hermana que me escuchas, y tuvimos un dolor fuerte en casa. Mi madre falleció, amén. Mi madre falleció de una enfermedad, un problema de salud. Confiamos en Dios, que Dios tomó la decisión de su vida, tomó la decisión de su alma, el llamado de ella, el tiempo de ella, la carrera de ella ya había terminado, amén, gloria a Cristo, ya había terminado en la tierra. Aleluya. Pero mira, amada hermana, lo que te quiero llevar. El tiempo siguió transcurriendo y pasó mucho tiempo y hubo un poco de decadencia. Porque mi padre, amén, gloria al Señor, a verse solo, sin esa embajadora, sin su compañera, sin esa mujercita hermosa que estaba en esa esquina del templo, amén. Él estaba solo tocando su instrumento, tocando su teclado, y los hijos por allá y los hijos por acá. ¿Y cómo puede un padre llevar la obra de Dios cuando sus hijos no le apoyan, cuando la familia se va, cuando las personas, los hijos mismos de la congregación dejan la casa del Señor? ¿Cómo puede sentirse un pastor? ¿Cómo puede sentirse un ministro? Amén. Se siente triste. Se siente no derrotado, pero sí se siente triste porque está pasando una prueba muy grande, en la cual una hermosa mujer que oraba, que lo acompañaba. Porque no me dejarán mentir ustedes, como padres, como pastores, como pastoras, cuando tú tienes tu compañero, cuando tú tienes tu esposo que caminan en el arado de Dios, juntos van caminando en la presencia de Dios, comparten, amén. Pero mi padre había perdido a una gran mujer, a una guerrera. Porque lo digo, mi madre fue una guerrera espiritual. Una mujer que no tenía descanso. Una mujer que oraba. Aún en el salón, aunque no hubiera almas, ella oraba por sus hijos. Amén. Amén. Y yo te quiero decir, amados hermanos, que me escuchas. Lo digo con todo mi corazón y con todo mi ser. Porque
porque el Señor así lo ha hecho. Nuestra casa de Dios, al verse mi padre contristado, el templo donde nosotros estábamos tiene un nombre. Ese nombre mi madre se lo dejó puesto, se llama Casa de Dios, Lirio de los Valles. Estamos ubicados en la congregación de San Pedro Mártir, vecinos con Cozoleacaque, amén, aleluya. Las puertas de esa casa cristiana están abiertas, amén, gloria al Señor, porque Dios levantó mi vida. Y yo le quiero compartir, amados hermanos, así como mi padre pasó un tiempo solo, las almas se fueron de la casa del Señor y las estructuras del templo, amados hermanos, estuvieron en ruinas por 7 años. No podíamos levantar ese templo porque, una, a mi padre le faltaba finanzas, 2, había mucha necesidad, pero al ver la congregación que necesitaba economía, en vez de decirle a su pastor, pastor, no te sientas triste, vamos a ayudarte, vamos a hacerlo, vamos a caminar, amén. No los podemos juzgar, las almas también tienen su sentir, amén. Lo único que te puedo decir, que cuando la cabeza de un ministerio cae, el enemigo se levanta en una posición, en una postura, en la cual dice, yo he derribado este templo porque es un Armagedón y han entrado los espíritus a derribar la casa de Dios, amén. Parecía, amén, por 7 años vivimos una sequía. Yo soñaba, amados hermanos, aún el Señor me permitía ver una gran sequía. En la parte del templo, amados hermanos, yo podía ver un templo caído. El Señor me mostraba ese lugar totalmente desvanecido. Amados hermanos, me hacía verlo para que yo comprendiera que el llamado estaba ahí. Amén. Y le voy a decir algo, amados hermanos. Fueron muchos años que una madre clamaba y lloraba. Muchos años. Y a veces te puedes preguntar, han pasado tantos años y mi madre se fue al cielo cerrando sus ojos sin ver a ninguno de sus hijos realmente adentro, unos cuantos afuera. Pero le digo una cosa, ella sabía que su casa de Dios jamás quedaría cerrada para siempre, porque el Dios que ella clamaba es el mismo Dios que hoy yo clamo. Amén. Es el mismo Dios que tú clamas, es el mismo Dios que hoy clamamos. Dice la palabra de Dios que Él es el mismo Dios del Padre Abraham, de los profetas, y es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Amén. Amén, aleluya. Te quiero compartir, amén, esta palabra. Pasó un tiempo, amén, gloria al Señor, y el templo estuvo cerrado completamente. Había un día, amados hermanos, que yo llegué del trabajo, cansada de caminar, del trabajo físico. Mis hijos se fueron para un lugar a trabajar fuera en busca de finanzas. Aleluya. Amados hermanos, el esposo que yo tuve fue una persona que en su momento me apoyó en lo que pudo con los niños mientras crecían, pero realmente nunca también quiso adentrarse a la palabra de Dios, nunca quiso trabajar en la obra del Señor. Y sabe, mi hermana, por una razón o por otra razón, él y yo nos deshicimos del matrimonio, amén, y decidimos cada quien tomar su camino. Así que él tomó su camino, salió de casa de la manera más prudente, podíamos decirlo, hablando personalmente y físicamente, con palabras, amén, aleluya, y él caminó a su destino. Y yo me quedé en el mío, situada en mi mismo lugar, situada en mi mismo entorno. Y yo le decía al Señor, Padre,
¿qué vamos a hacer, Señor? Hay un templo que reedificar, hay un templo que levantar, pero no había cómo hacerlo. Amén. Yo le quiero compartir, amén, gloria a Cristo, que cuando mis hijas se fueron, y se fueron todos, y solamente quedé yo solita en casa. Yo le quiero decir, amados hermanos que me escuchan, aleluya, que el enemigo pudo haberme llevado a los caminos de perdición, pudo haberme llevado a los caminos equivocados. Pero yo le doy gracias a Dios por aquella madre que clamó y que su oración Dios la ha respondido y Dios está con ella y Dios está con nosotros. Amén. Mira, mi hermana que me escuchas y amado auditorio, cuando llego del trabajo, estamos hablando hace 5 años atrás, cuando yo llego del trabajo con economía en mi bolso, pero me voy a los cuartos de mis hijas, no había nietos, no había hijos, no había esposo, no había nada, porque el diablo, que Dios lo reprenda, ha venido para matar y destruir hogares, ha venido para dar violencia, ha venido para que los hijos que tenemos se vayan a las drogas, se vayan al alcoholismo. Amén. Hermanos, pasé un proceso donde mi hijo estuvo en las drogas. Mi hijo estuvo perdido. ¿Sabe? Yo sigo clamando por él. Amén. Voy a decir, no podemos decir, ya me cansé de clamar por mi hijo. Ya me cansé porque ya oré demasiado a Dios y no me ha escuchado. Como esta mujer Rispa, dice la palabra de Dios que había una promesa. Mis hijos van a ser reyes. Mis hijos van a ser reyes porque Dios lo ha prometido. Amén. Y ahí en esa roca, ella decía y declaraba, mis hijos van a ser reyes, mis hijos van a ser reyes. Amén. Y yo declaro, y toda madre que me escucha, yo declaro, mi hijo va a servirle a Dios. Amén. Mi hija va a servirle a Dios. Así como mi madre decía, y yo declaro que mi hija va a servirle. Y esta casa de oración no quedará en silencio, porque si quedara en silencio, las piedras clamarían. Amén. Amén. Y yo te quiero compartir, amados hermanos. A veces decimos, tenemos 30 años, 20 años, 50 años en el Evangelio. Y a veces pensamos que ya estamos del lado de Dios, que ya caminamos y que ya recorrimos y que ya sabemos todo. Pero cuando tú tienes un encuentro con Dios, cuando el Señor te mete en el proceso para que tú puedas llegar a donde estás, tú tienes que estar en el proceso. Aleluya. Amén. Lo digo porque yo lo viví. Yo tuve que vivir una vida de soledad, donde el enemigo me robó todo lo que amaba. Pero el Señor me ha dado de regreso mis hijos. Amén. Amén. Me ha dado de regreso mi familia. Me ha dado de regreso mi identidad. Y me ha puesto nombre. Amén. Aleluya. Por eso, mis amadas hermanas que me escuchan y amado auditorio, yo les sirvo al Señor. Cuando el Señor me habla, hace 5 años, un 31 de diciembre. Ustedes saben que en un 31 de diciembre, y lo más hermoso es la familia. Convivir, comer el pavo, adornar la mesa, recibir a tus invitados. Y qué hermoso es, ¿verdad? Pero yo te quiero decir que para mí, esos años 31 de diciembre, yo los compartía sola en mi casa, amén. Me invitaban mi familia, me invitaban mis amistades, pero yo no quería ir.
porque yo no quería estar ahí, porque no me sentía a gusto, porque cada vez el Señor me ponía en sueños y en revelaciones, me ponía el templo, reedifica mi templo, reedifica mi templo, reedifica mi templo. Amados hermanos, yo lo veía en mis sueños porque el Señor me daba la visión de ver. Aleluya. Ese 31 de diciembre de 5 años atrás, amén. Eran las 12 de la noche cuando sonó el campanazo. Creo que en ese tiempo yo lo único que quería era ya no existir, ya no viviera. Pero mira, amados hermanos, recibí llamadas, recibí mensajes, incluso me fueron a tocar la puerta de mi casa y yo guardé silencio. Yo no quería que nadie me molestara, yo no quería que nadie me interrumpiera esa noche. Aleluya. Y yo escuchaba que decían afuera, creo que no está la hermana Sofi, creo que no se encuentra, miren, no se escucha ruido. Yo estaba dentro de mi casa, amén, gloria a Dios, porque ese día yo tuve un encuentro con Dios, aleluya, y nunca lo voy a olvidar. Por eso le amo a mi Señor, Amén. por eso le sirvo y prometí servirle hasta que Él venga en gloria, o el día que yo cierre mis ojos, hasta ese día voy a servirte, Padre. Amén. Yo me levanté, amados hermanos. Era las 2 de la mañana, entre un sueño, cuando escuché la voz de mi padre que me hablaba al oído y me decía, levántate y ve y limpia mi casa. Amados hermanos, yo me levanté y yo empecé a pensar, Señor, ¿cuál casa? ¿Mi casa? No, amados hermanos, el Señor me tomó en el Espíritu Santo. Entré dormida, salí de mi casa y cuando yo me di cuenta me encontraba en las ruinas del templo. Ahí yo estaba de rodillas, aleluya, clamando la misericordia de mi Padre. Amén. Porque una madre oraba por mí. Y sabe, una madre, una sierva, cuando ora por su familia, va a tener la respuesta. Se lo digo porque Dios cumple sus promesas. Amén. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Amados hermanos, cuando yo entré a la iglesia, completamente había un nido de animales. Había un nido de perros, de gatos. Y me dice el Señor, mira cómo está el lugar santísimo. Yo a ti te he elegido para que levantes mi casa. Y yo lloraba, mis amados hermanos, porque yo decía, Padre, ¿cómo lo voy a hacer si no hay finanzas para hacerlo? Y el Señor me decía, amados hermanos, quiero que lo hagas, porque voy a reedificar mi templo y voy a levantar almas que serán salvas y voy a levantar muros nuevos. Aleluya. Gloria a Dios. Amados hermanos, y quiero decir algo tan hermoso. Esa noche, en ese llamado que tuve, fue por eso que yo no quería salir, porque el Señor tenía algo hermoso, que iba a tener un encuentro con Él personal. Escuché la voz de Dios, me llevó al lugar, me hizo ver la casa del Señor y me dijo, aleluya, con palabras suaves. Yo danzaba, amados hermanos, en medio de una casa de Dios, en ruinas. Yo danzaba como si anduviera danzando con mi manto. Yo danzaba y el Espíritu Santo tomó mi vida. Oh, gloria a su presencia. Amén, aleluya. Y le voy a decir, amados hermanos, tengo 5 años de que estoy trabajando en el ministerio del Señor. Y ahí donde yo estoy trabajando, mis amados hermanos, las promesas del Señor se han cumplido. Amén. Aleluya. Dios en su infinita misericordia nos ha restituido, nos ha reedificado el templo. Dios ha puesto las cosas de aquí y de allá. Él lo está haciendo, aleluya.
y hay un hermoso propósito en la obra del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso yo le digo, mis amados hermanos y mi amado auditorio y mujeres que me escuchan, si nosotras tenemos un hijo que está en el alcohol, que está en la droga, jamás lo juzguéis por sus actos, sino orar por ellos, porque los hijos son promesas. Y algo muy importante, declaramos que los hijos que nosotros vinieron de nuestro vientre son hijos, aleluya, que van a trabajar al servicio de Dios. Y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Mis amadas pastoras, quizás nunca les había contado mi testimonio, pero yo tenía que decirlo. Amén. Porque Dios es bueno. Amén. Las cosas de Dios jamás pueden quedar ocultas. Ninguna cosa puede quedar oculta que no sea descubierta. Amén. Amén, gloria a Y Dios. le doy la honra y la gloria a Dios por aquella madre que oró en el altar y no despegó su manto y oraba y oraba, y así tuvieron que pasar muchos años para que hoy en una de sus hijas se viera, amén, gloria al Señor, que estamos trabajando. Y le doy gracias a Dios por todos mis hermanos, que unos que otros han llegado a la presencia de Dios, pero sigo clamando por toda mi familia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios Dios. les bendiga, mis amados Amén. hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Pastora Sarita. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Que pudiéramos decir, cada quien enfrenta un problema en su Así persona, en su Amén. familia, y somos un testimonio. Hoy estábamos viendo la vida de esta mujer de Rispa y pensábamos en lo que son sus hijos, en lo que fueron sus hijos, en lo que ella pudo sentir en amor muy personal. Veía a la otra mujer, que ella tuvo unos hijos, pero no eran sus hijos de su vientre. Aleluya. Entonces prácticamente ella se decía, no sintió amor. Le llevan a los hijos y quizás lloró por ellos, pero no sintió la pasión que sintió Rispa. Ella se apegó ahí escuchando el testimonio y el testimonio de cada uno, pues yo creo que toca el tema, el lugar a nuestra hermana Así Enma. es. Amén. Amén, gloria a Dios. Pues sí, realmente creo que nos sentimos conmovidos porque creo que en todo lo que ha pasado nuestra amada pastora, que nos ha compartido su testimonio, tiene mucha similitud con lo que acabamos de ver del tema de Rispa. Realmente el tema de los hijos es algo que creo que en el corazón de una madre es primordial. Los hijos creo que es la parte fundamental en donde Dios nos colocó como mujeres, y la verdad el saber a hijos que están alejados de Dios, que están muertos espiritualmente, porque lo podemos ver así, los hijos espiritualmente muertos, porque muchas veces nuestros hijos pueden estar en la iglesia, en la congregación. Principalmente nos referimos en este caso a hijos de pastores y a los de no pastores también, pero puede que nuestros hijos estén en iglesia y estén muertos espiritualmente. Puede que estén ahí y que nosotros tal vez nos estemos descuidando, como en el caso de Mical, que ella, o sea, dijo, no, pues mis hijos están muertos, ¿qué hay que hacer? No hay nada que hacer. Pero en el caso vemos de Rispa, ella tomó una posición que creo que es la posición que toda madre debería de tomar, que a pesar de que la situación pareciera que no va para bien, aún nosotros sigamos buscando el rostro de Dios, buscando la misericordia de Dios para con ellos, porque veíamos en el principio, Dios dio una promesa para Josué y le dijo que se esforzara y fuera valiente y que él iba a estar con él todos los días, que él iba a estar, que su presencia iba a estar con él, que nunca lo iba a dejar. Y yo creo que esa promesa debe ser una promesa que debemos de atesorar, cada una de nosotras como mujeres y los que nos están escuchando, atesorar esa promesa de que Dios ha prometido. Aún cuando el Señor iba a ascender, nuestro Señor Jesucristo, Él dijo que Él se iba, pero que Él, o sea, iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces creemos que ese mismo Dios que le prometió a Josué que estaría con él,
Es el mismo Dios que ha prometido que estaría con nosotros y que realmente nosotros tenemos que humillarnos bajo la mano poderosa de Dios y no desistir de pedir por aquellos que están muertos espiritualmente, porque realmente si esta mujer Rispa hubiese dejado sus cuerpos ahí, no iba a tener memoria, se iba a perder esa memoria de ese linaje, pero ese linaje tenía que ser preservado y a través de esta mujer que se humilló y que estuvo esforzándose ahí intercediendo, se pudo lograr que esos huesos pudiesen recobrarse. Amén. Amén, así es. Al final fueron enterrados como reyes. Así es. Su madre Así nunca es. dudó que ellos eran reyes. Así es. Venían de un linaje especial. Así es. Entonces yo creo que nosotros también como madres, ¿verdad? Debemos de no dejar de orar, de clamar a nuestro Así Señor es. y esperar en fe y tener perseverancia en Dios. Así es. Y sobre todo, como la palabra en Ezequiel, ¿no? Con autoridad, llamar lo que no es, Así es. aun cuando están los huesos secos. Llamar lo que no es y decir, Como si mis hijos, como si fuera. Así es. Mis hijos, yo veo a mis hijos sirviéndole a Dios. Amén. Yo veo a mis hijos caminando en la casa del Señor. Amén. Entonces yo creo que cuando nosotros lo hacemos de esa manera, Dios va a dar una recompensa. Amén. Amén. Y pues damos gracias a Dios por este hermoso tiempo, ¿verdad? Amén. Que Él nos da en este programa. Y pues vamos a orar. Amén. Vamos a orar y vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar por todas esas mujeres que están padeciendo, ¿verdad? Amén. Por todas las que están sufriendo y por a lo mejor alguna mujer que ha perdido a su hijo y que a lo mejor lo perdió de alguna manera en donde en apariencias no vimos la respuesta, ¿verdad? Pero Dios tiene sus planes y sus planes son perfectos. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, delante de tu presencia. Padre, te damos gracias, amado Dios, por este hermoso tiempo que nos has regalado, Padre. Te rogamos, Señor, por todas las mujeres, por todos los varones, Señor, que nos están escuchando, que están viendo este programa, Señor. Padre, te rogamos con humildad de corazón, Señor, que toquen los corazones, Señor, de todas las madres, de todos los padres, Señor, para que no nos cansemos, Señor, de buscar tu rostro, de rogarte, Señor, de clamar todos los días de nuestras vidas, Señor, por esos tesoros, Padre, que tú nos diste, que pusiste en nuestras manos y de los cuales, Señor, daremos cuentas. Padre, te ruego, Señor, que también nos hagas sabios y que todo lo que hagamos, Señor, nosotros tomemos conciencia que todo tiene una consecuencia, que todo lo que hagamos, Señor, tiene una consecuencia sobre nuestra casa y sobre nuestra familia, Señor. Padre, te ruego, Señor, que pongas humildad en nuestras vidas y que podamos reconocer, Padre, que solamente te hemos fallado a ti, Señor. Que hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tu presencia. Y que muchas de las cosas que hoy vivimos, Señor, son parte de lo que nosotros hemos hecho, de lo que hemos dejado de hacer en nuestras casas, en nuestras familias, en la vida de nuestros hijos, Señor. Padre, te ruego, Señor, que nos des el buscarte todos los días de nuestras vidas. Que esos hijos, Señor, sean la promesa de nuestras vidas para poder servirte como tú quieres que nosotros lo hagamos, Señor. Padre, te ruego, Señor, que este tiempo sea de gran bendición para todos aquellos, Señor, que están escuchando tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, que sea regada, Señor, sobre tierra fértil y que traiga frutos en abundancia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo y por la vida de todos los que nos escuchan, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues aprovechamos, ¿verdad?, para saludar a todas las personas que hoy están viéndonos
y a todos los que se han tomado también el tiempo de estarnos escuchando, estar dando seguimiento, ¿verdad?, a las transmisiones, y les saludamos con amor y nos despedimos, y hoy le pedimos al Señor, así como dice, ¿verdad?, su palabra en Números 6, 24, 26, dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén. Estamos Amén. despedidos, que Dios les bendiga. Amén. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme.